Una niña de 10 años, quien se refugió en la iglesia ortodoxa en la provincia de Gaza en los inicios del conflicto de Israel y el grupo Hamas. Un proyectil impactó en la iglesia, habiendo rumores de heridos y hasta muertes. Un lugar que albergaba más de 400 personas en ese momento. Después del impacto, una niña que por seguridad de su identidad es llamada como Miriam, quien ella por la noche recibieron el impacto mientras dormía. Ella, después de los terribles acontecimientos, ella le dijo al padre estas palabras: cuando cayó la bomba todo tembló. Mamá me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Después solo escuché gritos. Mi abuela rezaba al Padre Nuestro. Yo cerré los ojos y dije: Jesús, no dejes que tenga miedo. A pesar del trauma, Miriam y su familia continuaron en la iglesia porque no había otro refugio seguro. El padre Elías es uno de los sacerdotes ortodoxos. Dijo que la niña cada noche pedía encender una vela por los niños de afuera. Ella me dijo: Padre, Jesús también era niño. Él sabe que tenemos miedo. Desde entonces Miriam se convirtió en una pequeña ayudante y reparte pan entre los refugiados y canta himnos en el servicio cuando hay electricidad. Esta es una historia real y verídica de muchas historias en todo el mundo, de niños que sufren día con día la vida cristiana, donde muchos tienen la oportunidad de poder tener conexión con Cristo e ir a la iglesia, y otro lugar de donde no es posible ni siquiera ir a la iglesia. Nosotros en México, a pesar de los conflictos internos, podemos tener la libertad de fe y tener una vida sin persecución como la que vive Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia y muchos más. Hermanos y hermanas de la iglesia, quiero platicarles sobre la oportunidad que tenemos hoy en la iglesia de poder tener el privilegio en este lugar que Dios nos da para poder trabajar y orar fervientemente y construir una comunidad de luz. Cuando yo leí esta noticia, me quedé impactado porque sabemos lo que está aconteciendo en todo el mundo y tenemos la bendición de tener esto, de tener un lugar donde se puede sentarse a escuchar la palabra de Dios sin persecución. La persecución más notable aquí en Mexicali es que se burlen de ti, y quizás algo más. Y no hablo por todo México porque sabemos que hay otras partes de México donde sí hay persecución y no podemos quitar ese hecho, pero hay regiones de México que no está siendo perseguido de la manera que es perseguido en países como estos, y hay que orar fervientemente por ello. La plática que Dios me puso en mi corazón el día de hoy es de las bienaventuranzas del Señor Jesucristo, y vamos a estar en ese capítulo. Hermanos, para poder entender el contexto de las bienaventuranzas, el capítulo 5 me es necesario nombrar del capítulo 5 me es necesario nombrar los sucesos antes de que el Señor hablara en el sermón del monte, porque después del bautismo de Jesucristo, el capítulo 4, Cristo fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo 3 veces, donde el Señor refutó con la palabra al enemigo. Después, en su primera predicación, Jesucristo habla de que hay que arrepentirse porque el reino de Dios se ha acercado. Después de ahí, Jesucristo lo que hace es elegir a las personas como los apóstoles para poder seguir su obra y comenzar a hacer maravillas. Como dice el versículo 23, y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Es maravilloso. La sanación, la libertad que Jesucristo traía. Aquí, hermanos, hay 3 cosas muy importantes en las decisiones de Cristo antes de hablar de las bienaventuranzas. Porque en la actitud de Jesús nos enseña que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, como en su primera predicación. Ser bautizados, a pesar de que Él, siendo totalmente limpio,
lo hace para que el plan relevado por Dios a través de Juan el Bautista siga su ejemplo para el perdón de pecados. Y que estemos llenos del Espíritu Santo, como dice Lucas capítulo 4, versículo 1, y así comenzar el ministerio de Jesucristo. Hermanos, antes de iniciar, y vamos a leer todos juntos las bienaventuranzas. Es muy interesante cuando Jesucristo va al desierto y va a ese lugar, y todos conocemos que Jesucristo dijo estas palabras a Satanás para que pudiera ser refutado, porque Satanás conoce la palabra también, y es por eso que lo trajo contra Jesucristo. Pero hay algo que a veces, mientras leemos, dejamos pasar algo importante, muy importante. Y si ya lo notó, lo felicito. Porque al principio en Lucas menciona que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. No dice Jesús fue al desierto. No dice y llegó al desierto nomás. Dice y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros pedimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo para poder cruzar el desierto, que significa la necesidad? Porque en lo carnal hay necesidades, pero Satanás es bueno para poner la piedra y que te diga conviértalo en pan. ¿No se da mal? Bueno, Satanás no está en contra de lo que viene siendo la moral, está en contra de Jesucristo, que es diferente, y por eso va a poner la piedra. Y es una de las cosas que tenemos que tener cuidado, porque en esta bonita comunidad hay muchas cosas que van a atravesar, y nosotros tenemos que estar preparados y pedirle al Señor en esta iglesia: Señor, llénanos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a abrir, o vamos a hacernos un ladito al capítulo 5, nos brincamos al capítulo 5 y vamos a leerlos todos juntos, ¿les parece? Vamos a leer solamente las bienaventuranzas y vamos a leer todos juntos. Y que nada más que me llegue aquí, pero sí, así es. La iglesia comienza con la actitud de Cristo, con arrepentimiento y una total obediencia a Dios, y ser llenos y llevados del Espíritu Santo. Así que vamos a leer el capítulo 5. A la cuenta 3. 1, 2, versículo 3. 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución y por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hermanos, Jesucristo comienza a hablar sobre las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Y la actitud de Cristo en el versículo dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vieron a él sus discípulos. En ese momento el Señor sabía lo importante que era su voz para las personas. Y en su mentalidad visualizó a todas las personas que los iba a escuchar. Y eligió el lugar correcto para predicar, porque sabía que esto era muy importante. Porque uno dirá, hoy mismo es increíble que los micrófonos actuales nos ayuden, porque si no hubiera micrófono,
cómo hubiera la manera de poder escucharlos. Cuando yo iba con mi padre, o cuando voy con mi padre a Rumorosa a trabajar en la obra, está totalmente el cerro libre. No hay cables, no hay edificios, no hay nada. Muy bonito, muy fresco. Actualmente, como sabrán, pues hubo quemazón hace unos meses y el ambiente es diferente, sí, pero sigue la misma tranquilidad. Y mientras estábamos nosotros midiendo la distancia del terreno, resulta que escuchaba a mi padre gritar desde lejos, llamándome: Joseph, Joseph. Pero yo estaba aquí, en la distancia de que mi padre probablemente estuviera hasta el próximo semáforo, el otro semáforo, y escuchaba su voz hasta acá. Era como si él me dijera: Joseph, Joseph. Y yo escuchaba. Y era impresionante, porque esa voz se escuchaba a lo lejos y no lo podía ver. Era un puntito así, yo lo miraba. Pero era lo impresionante que era la voz en medio del cerro. Ahora imagínense, en los tiempos de Jesús, la voz llegaba hasta lo más lejos posible. Y yo me imagino que muchos están acostumbrados en aquel entonces de poder levantar la voz y tener esa fuerza de pulmones y que llegue ese mensaje hasta el otro lado. Por eso yo sé y yo confío que cuando se predicó, Pedro a las 3,000 personas por eso se convirtieron, además del Espíritu Santo que estaba ahí. Nada es imposible para el Señor. Entonces, abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados en griego significa makarios, que significa feliz, dichosos, o próspero en su sentido espiritual profundo. Quiere decir que como un gozo profundo del alma. Y en cuanto se refiere a la pobreza espiritual, es el reconocer de nuestra dependencia de Dios. ¿Cuántas personas en necesidad no reconocen que nos hace falta depender de Dios y ser humildes para que Dios esté en nuestro corazón y en nuestra mente? Porque después dice la Escritura: porque de ellos es el reino de los cielos. Porque quiere decir que cuando reconozcamos la necesidad espiritual, recibimos la vida eterna, la comunión con Él. El reino de los cielos es de Dios gobernado en nuestros corazones. Entonces, cuando interpretamos esta primera enseñanza, quiere decir que felices los que reconocen la dependencia de Dios, porque nosotros vamos a recibir la vida eterna, la comunión con Él y ser gobernados por Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que la oportunidad que Dios ve en nuestra pobreza espiritual es que nos va a reflejar ante su santidad nuestra falta de humildad, nuestro orgullo y autosuficiencia, la falta de fe afectiva, los conflictos y divisiones y la falta de servicio de amor genuino. Hermanos y hermanas, el inicio de esta nueva visión, un nuevo ministerio en esta iglesia, el reto que tenemos tú y yo en este lugar es reconocer nuestra dependencia a Dios. El no lograr todo por nosotros mismos y ser guiados por nuestros líderes espirituales. La necesidad de la oración constante, no desconfiar de las promesas de Dios. Porque si no dependemos y reconocemos la dependencia de Dios, entonces nosotros tendríamos el riesgo de tener discusiones, de tener peleas sin control, de no ayudar al prójimo y no ser compasivos en cualquier área de la cual nosotros estamos participando, y hablando también en términos generales de todas las iglesias. Y para recibir la bendición de Dios debemos permitir que el Señor nos refleje en nuestras fallas, para reconocer que nos hace falta ser más dependientes de Dios. Que Dios nos guíe para que tengamos una mejor conexión con Dios. Seamos felices de que Dios nos haga ver nuestra deficiencia ante su santidad y recibamos el amor eterno de Dios.
Gloria a Dios. En el versículo 4, la siguiente bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, aquí en este versículo nos especifica todos los dolores que podemos llevar a esa situación, porque puede ser la tristeza, el propio pecado que habita en nuestro ser, otra por las injusticias del mundo, otras por la separación y nuestro distanciamiento con Dios, o el daño de alguien que nos llegó a hacer, y estando heridos, y muchos llantos más. Pero dice la Escritura: bienaventurados, es decir, felices, porque vamos a recibir la bendición de ser curados, de tener consuelo, de ser acompañados por el Espíritu de Dios, porque Él reconoce lo que tú y yo estamos pasando por este momento, y Él sabe el dolor por el cual tú puedes estar padeciendo, aunque tu carne crea que no haya salida, pero en tu espíritu cree todo lo contrario. Dice: esperar en ti. Hay una canción, no sé si conozcan este canto de José Romero, que dice: esperar en ti. Difícil sé que es, mi mente dice no es posible, y luego: pero en mi corazón confiado estar en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Es un canto muy hermoso, pero refleja la batalla espiritual de nuestra carne y de nuestro espíritu, y no nos rendimos, porque tenemos a Dios con nosotros. Amén, gloria a Dios. Y en esta gran oportunidad, porque cuando nosotros le confesamos nuestra situación a Dios, se la estamos entregando a la persona perfecta, la persona indicada, que nos puede ayudar a atravesar cualquier situación que se nos presente, sin importar la gravedad, sin importar nada, porque Dios nos está escuchando y nos dará consuelo a través de nuestra tristeza honesta, a través de nuestro sufrimiento, que creemos estar estancados, y Dios nos dará los pasos hacia la transformación y que nos acerque más a Él. Él nos liberará, se los aseguro. Pero mientras, el momento que hoy sufrimos, créanme que Él va a estar contigo. Él está contigo. Todas las cargas Él las puede llevar, porque aunque ande en el valle de la sombra de muerte, que dice: no temeré mal alguno. Gloria a Dios, ¿verdad? Si las tremendas olas, que son tan grandes que a veces pensamos que no va a bajar, pero si tú y yo estamos conectados con Dios en espíritu, cuando Dios baje esas aguas, mientras tú estés en una situación difícil y tengas la fe en Él, sé que tú vas a decir: yo sé que aún las aguas y los mares te obedecen. Yo confío, Señor, que en mi tempestad tú calmarás las aguas, sin importar la situación. Gloria a Dios por ello. Hermanos, demos todas nuestras cargas, porque en este momento seremos bienaventurados, porque vendrá la bendición de parte de Dios. Y también tenemos que estar atentos también de que cuando vengan personas nuevas a este lugar, en esta iglesia estemos listos para poder poner nuestros oídos, escucharlos, y que Dios traiga consuelo. También dice la Escritura, Cristo dice: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuando vengan esas personas, o cuando tú y yo necesitamos esa necesidad, recordemos que Él es el médico de médicos. Y cuando tú veas esa necesidad, acércate con un hermano, platícale, dile al Espíritu Santo: guíame, Señor, necesito curarme, ayúdame. Gloria a Dios. Iglesia, veamos las bienaventuranzas, porque si estamos en tristeza, si estamos llorando,
Gloria a Dios, porque vamos a recibir consolación. Esta iglesia, si está en llanto o si va a pasar por llanto, seremos consolados por Jesucristo. ¿Quién lo cree? Un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la honra y la gloria. Nada más. Hermanos y hermanas, si hemos permitido que Dios obre en nuestras vidas, logrando la humildad y paciencia, nuestro control sobre nuestras actitudes, no solo estamos heredando el reino de los cielos, la eternidad, sino que también disfrutaremos de la estabilidad de la que hoy hay. Y esa es la bienaventuranza que dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Doble bendición, ¿no? Porque la mansedumbre está dentro de los frutos, lo que quiere decir que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Dice en Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿qué más? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Y es una característica o características de Cristo. El Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso Él es la representación. Son características de Cristo. Son características que podemos confiar en Él. Porque también hemos sido llamados, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, del 1 al 2. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportaos con paciencia los unos con los otros. Iglesia, busquemos y sigamos buscando la mansedumbre, para que tengamos esta herencia tanto en la tierra como en el reino eterno después de la vida. Esto es lo que significa esta bienaventuranza, hermanos. Dice otra bienaventuranza, el versículo dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, sin duda alguna, esta es una de las virtudes más importantes de Dios. Y podemos alcanzar y adoptar o continuar y permanecer en misericordia, porque para muchos alcanzar la misericordia puede ser muy difícil por la situación que se presenta, porque sabemos que hay muchos dolores en este mundo y se nos hace difícil ser misericordiosos aún en la comunidad cristiana, porque sigue siendo parte de la carne. Entonces, para la gente que no conoce a Dios, el perdonar es una virtud que a veces no suele existir, o es muy difícil de dominar por los engaños de Satanás, la soberbia o la arrogancia de muchos inconversos. Pero el Señor Jesucristo nos habla en Lucas capítulo 6 sobre la diferencia de amar a los que te hacen daño, porque no tiene sentido o no tiene alguna cosa trascendental para Dios que solo amas a los que te importan o a los que les caen bien, o con los que te llevas mejor con tu grupo. Pero la Escritura habla que si amáis a los que amas, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Porque dice la Escritura: también amad, pues vosotros, los pecadores, aman a los que aman. Porque dice la Escritura también, pues a vosotros seréis hijos del Altísimo, dice. Porque dice, Él es benigno para con los ingratos y malos, y después dice algo muy importante, porque resalta la virtud, lo que Él representa, y dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Refleja siempre el carácter de Cristo, y se confirma también a través del Padre y a través del Espíritu Santo. No se contradice. Dios no se puede contradecir. Y después en el siguiente versículo fortalece la bienaventuranza, ya que dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y para poder dimensionar, hermanos, la profundidad
de lo que Dios afirma en esta bienaventuranza, junto con el amor hacia los enemigos y ser misericordiosos. ¿Por qué no vamos a Filipenses, del capítulo 2? Les invito a que vayan a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y ahí resalta la humildad, la mansedumbre y la gran misericordia, que aunque Él, teniendo todo, Él aún así es capaz de dar su vida por nosotros. Así que, hermanos, vamos a leer todos juntos este versículo, o estos versículos, ¿os parece? Cuando estén listos, me dicen amén. Amén. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Muchos, en general la población, la humanidad, tenemos la soberbia de creer que somos dueños del perdón y no soltarlo y no ser misericordiosos, cuando Cristo mismo demuestra que en el reino de los cielos Él viene a demostrar misericordia siendo Dios. Hermanos y hermanas, felices seamos porque alcanzaremos ser perdonados. Bendito sea la misericordia de Dios. Hermano, hermana, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si usted en su corazón dice, este pecado no me lo puedo perdonar, Señor, yo sé que tú sí, pero yo no me puedo perdonar lo que hice. Eso, hermano, sí se puede. Déjelo en manos del Señor. Restaure su corazón. Porque a veces, quizás somos misericordiosos con nuestro prójimo, pero a veces no somos misericordiosos con nosotros mismos y no soltamos nuestras fallas que ya han sido perdonadas. Y solamente falta que nosotros nos perdonemos. Suéltalo en el nombre de Cristo. Déjalo ir. El Rey de Reyes ya te perdonó y no es necesario que recargues todo eso en tu corazón. Ya es algo que ya no te pertenece. El tiempo es de Dios, y si fue del pasado, es de Dios. Él lo va a desechar por ti. Entrégaselo a Dios. Gloria a Dios. Después del versículo, si nos regresamos nuevamente a Mateo capítulo 5, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, la única manera de ser limpios de corazón es ser salvos por la sangre de Cristo. Aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, bautizarte y tener una vida fiel. Recibir el regalo no merecido, que es la gracia, porque nadie puede llegar a la presencia de Dios sin un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo hombre. Dice en Salmos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51:10. Hermanos, hay un canto muy hermoso, si me permiten tocarla. Es el canto de generación de Jesús: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y se los voy a tocar porque sabemos que es importante. Porque yo creo que cuando
confesamos a Dios nuestras fallas. Es la única manera en la que podemos nosotros ver una entrega total, una entrega absoluta. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Espíritu recto, renueva en mí. Entonces enseñaré a los impíos, y los pecadores se convertirán. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu recto, renueva en mí. Líbrame del pecado, oh Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia, y mi boca te alabará, y mi boca te alabará. Hermanos, David el rey cometió un grave error. Claro que hubo consecuencias, pero él aceptó su error. Y uno de los capítulos más emblemáticos de los Salmos es sin duda el 51. El arrepentimiento sincero de David y la necesidad profunda de recibir misericordia, compasión, perdón de nuestro Dios, y una restauración total en la vida de David. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que examinarnos, y si hay algo mal que aún estamos luchando, tenemos que pedir al Señor restauración profunda, porque dice la Escritura en Juan capítulo 14:15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Si de verdad lo amamos, haremos lo imposible. Pero para hacer lo imposible es necesario dejárselo a quien todo le es posible. Porque para dejarlo en sus manos del Señor, y sepamos que es la palabra real de su boca, en Lucas capítulo 18:27 dice: ¿de dónde, le preguntan las personas, quién pues podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Gloria a Dios por ello. Entonces, entregando tu más profundo ser, tu estado natural pecaminoso y mi estado natural pecaminoso. Si hay un hábito del cual estás atado, dejémoslos en las manos del Señor. El Señor, con un corazón dispuesto y profundo, tú tienes la oportunidad, y yo tengo la oportunidad, de que seamos limpios y seamos perdonados. Segunda de Corintios dice el 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Porque nos habla en Hebreos capítulo 12:14: seguir la paz con todos y en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados nosotros si llegamos a ser perseguidos, porque el reino de Dios nos va a dar el Señor. Segunda de Corintios 12 dice: por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustia por el amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y al final, estos dos versículos importantes, dice: la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y bienaventurados los que padecen de persecución por causa de justicia, porque ellos es el reino de Dios. Hermanos y hermanas, antes de terminar con este mensaje, quiero decirles que somos ya bienaventurados. Estos versículos hablan de los que vamos a recibir, pero también de lo que ya estamos viviendo. Y esta iglesia me es tan hermoso, no tanto por las paredes, sino por la historia misma, por los hermanos, por el Señor que está orando en este lugar. Yo veo en este lugar al Señor, y yo sé que Dios está aquí. Hermanos, esta semana he escuchado tantas noticias aquí en Mexicali, noticias tristes, que el enemigo está atacando fuertemente a nuestras generaciones. Necesitamos orar fervientemente, porque las iglesias pueden estarse durmiendo y no nos damos cuenta de que nos golpeó, porque sabemos que actualmente el enemigo nos está atacando brutalmente, sin piedad, como dice la escritura, que el diablo viene a matar y destruir. Hermanos, cuando tú y yo vamos a dormir, el enemigo no descansa. El enemigo se levanta. El enemigo te manda mensajes, te ve, manda cosas que no debes beber, te manda personas que no debes hablar. Pero debemos decirle al Espíritu Santo, como en el capítulo 4: Señor, llénanos del Espíritu Santo, porque vamos a pasar por el desierto. Una generación fuerte en Jesucristo es lo que más necesitamos en Mexicali, en otras partes también. Pero yo tengo una preocupación muy grande en Mexicali, y este lugar me complace ver y escuchar que hay bendición y seguirá creciendo, porque gracias a Dios que bendice a los pastores jóvenes, no quiero decir edad, pero son jóvenes. Pero ¿cuántos jóvenes están dispuestos para poder sacrificarse en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Quiénes son? Hay muchos que dicen: yo voy a seguir al Señor, pero al día siguiente se están peleando con su propio padre. Hay personas que dicen: yo predico la palabra del Señor y traigo 100 personas adentro, pero ha cometido infidelidad dentro de la iglesia. Ahora hay que condenar a estas personas. No, hay que orar por ellos, porque son de Cristo, porque han aceptado a Cristo, pero merecen la misericordia de Dios, porque todos hemos fallado. Porque necesitamos más obreros, necesitamos más gente que necesita ser sanados en Cristo y traer más almas para Cristo.
Veo tantas historias tan buenas, pero hay tantas historias tan tristes. Y tantas personas que conozco que han cometido errores, pero no es para condenación. Hay que ayudarlos, hay que traerlos. Si hay un hermano aquí que ya no viene porque tuvo un problema, hay que tener misericordia. Si hay una persona que por vergüenza no quiere venir aquí porque cree que van a hablar mal de él, hay que abrazarlo entre todos. Tenemos que mostrar el amor de Cristo, porque nosotros pensamos en el amor, pero quizás el enemigo está trabajando fuertemente con los que están afuera y alejándose por los engaños que dicen allá afuera, que la iglesia no es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice la Escritura. Acerquémonos a Cristo, busquemos a Cristo, leamos la Biblia todos los días, oremos fervientemente la Biblia todo el tiempo, orar y también adorar al Señor. Si tienes algo, una habilidad, un talento que puede ser de adoración, cantar, leer, escribir, cualquier cosa que tú digas, yo sé hacer esto y lo entrego al Señor, me gusta trabajar, lo entrego al Señor. Si yo soy una persona que me gusta también ayudar a la gente, así adoro al Señor, hay que hacerlo. ¿Y saben por qué hay que hacerlo? Porque el Señor lo necesita para poder crecer su obra. Un aplauso fuerte al Señor. Le pedimos, hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle al Señor que nos traiga herramientas como las que ha llegado aquí, para que podamos nosotros ser de bendición para las nuevas personas. Necesitamos más gente. Esta es una iglesia bendecida, no es pequeña, porque el que está a un lado de nosotros es el Dios vivo. Cuando yo le digo a las muchachas que les doy clase, este lugar y tanto otras iglesias es el lugar más importante del mundo. No hay casa oval, no hay iglesia del papado, no hay un lugar como en Arabia, casotas grandes de oro y demasiadas decoraciones o de millonarios en cualquier lugar que sea más importante que este lugar. ¿Por qué? Porque la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores habita en su hogar. Es la iglesia. Dios, recuerden, Dios, el reino de Dios gobierna en nuestros corazones y le permitimos que Él esté en nuestro corazón. Nosotros fuimos elegidos por Dios, dice la Escritura. Y uno dirá, ¿por qué yo fui elegido? Porque la Escritura dice, porque yo te amé primero.